estamos delante de su presencia. Antes de compartir la palabra con ustedes en este día, quiero darle gracias a nuestro hermano pastor, quiero darle gracias a la iglesia que nos recibió aquí también, ¿verdad? Y estamos muy contentos de ser miembros de esta iglesia, y cuando digo estamos, hablo de parte de mi esposa también, ¿verdad? Y es siempre un regocijo tratar de compartir la palabra de Dios, no porque seamos especiales, sino simplemente que nos ponemos bajo la disposición, bajo la voluntad del Señor, para que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiera hacer. Somos sus vasijas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos nos gozamos anoche? Todos los que estuvimos compartiendo con nuestra hermanita sus 15 años, lo pasamos de lo más bien, ¿verdad? Pero quiero nada más que señalar, independiente de que todo fue muy bello, muy bonito, y ella estaba preciosa. Bueno, ella es preciosa, ¿verdad? Como quiera que sea. Quiero fijarme, hacer a los hermanos que estuvieron ayer en el cumpleaños de nuestra hermanita, cuando allí en las fotos aparecieron, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se hayan fijado, me imagino que se hayan fijado en la foto de Alfredito. Alfredito era así como ustedes lo veían, flaquitico, altico, pero es un hermano que queremos mucho, nos conocemos hace tiempo. Quiero darle gracias al Señor porque mi casa fue honrada con Pastor Estrada, su esposa, su hija, el esposo de su hija y toda la familia, de todos los que estuvieron allí. Y para nosotros, mi esposa y yo, fue un placer compartir. Siempre es un placer compartir con ellos. Son personas que queremos mucho a través del tiempo. Compartimos en Cuba, compartimos aquí, y una de las cosas que conversábamos es que nosotros queremos vivir como la iglesia primitiva, ¿verdad? Que teníamos todo en común. Y ese es el sentir de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Compartir cada uno nuestras vidas y cada uno de lo que tenemos en común. Es muy importante para mi vida haber sido, en mi casa, ser honrada con la presencia de ellos en este día. Y sabe que las casas, También quiero darle gracias a Dios a mi hermana Tania, que está aquí. Ella es la causante de mi matrimonio. Y una buena causa, no piensen que no. Y también por aquí tenemos a mi hermano José, que es compañero de trabajo. Ya estuvo aquí en una ocasión y está con nosotros también en este día. Yo quiero, para empezar, ¿verdad? En este día vamos a estar tratando allí dos partes de la Biblia. Vamos a estar allí en Mateo 14 y Juan 13. ¿Verdad? Es importante para nosotros estos tiempos en que estamos viviendo, cómo están sucediendo las cosas. El mensaje que yo quiero traer hoy es algo que el Señor hizo en mi vida, y a modo de testimonio quiero traerle esto a ustedes, y espero que de alguna manera, como trabajó en mi vida, pueda trabajar en la vida de ustedes. Antes de comenzar y antes de entrar en lo que es la parte del mensaje, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe lo que sucedió en la cruz? ¿Quién sabe lo que sucedió en la cruz? ¿Verdad? Y quiero ilustrarles, yo traje un video que quiero ilustrarles más o menos lo que en realidad sucedió en la cruz. Hermano Philip, por favor, que ponga este videíto, y vamos a estar meditando qué fue lo que sucedió en la cruz.
My God, why have you forsaken me? Eso es más o menos, ¿verdad?, lo que sucedió en la cruz. Con esto en nuestras mentes, yo quiero decirle que yo quiero hoy en este día hablar de un personaje que ustedes siempre han oído mucho, ¿verdad? Quiero hablar de uno de los discípulos de Jesús. Y si la razón que voy a hablar de este discípulo es porque yo estuve en la posición de este discípulo un día. Lo bueno e importante es saber que la Biblia a través de los tiempos recoge estas personas que han hecho errores y lo ha traído a la Biblia, a la palabra, para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Noé, cuando allí se bajó de la barca, se emborrachó, cometió un error y fue usado en gran manera por el Señor. O sea, ¿verdad?, lo puso allí en la barca, estuvo 120 años construyendo aquella barca. Pero dice que cuando se bajó de allí de la barca, pues se emborrachó. También decimos que Abraham mintió acerca de su esposa. Todos sabemos la historia. Y de aquí cometió adulterio y cometió asesinato. Pero Salomón cometió un gran error. Un error grandísimo. Salomón tenía, ¿verdad?, 700 esposas. Eso es un tremendo error. Yo tengo una esposa y casi que no puedo con ella. Así que imagínense ustedes 700 esposas sin contar las concubinas que tenía Salomón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor, por qué Dios ha querido recoger estas personas que han cometido errores en su vida y ha querido que nosotros lo conozcamos? Sencillamente es porque quiere que aprendamos. Trae estas personas, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos. Yo quiero hablar en este día, ¿verdad?, en esta tarde, sobre Pedro. Muchos seguro han oído hablar de Pedro. No quiero hablar de otro discípulo, ni quiero hablar de Juan, que se recostaba al pecho del Señor. Y sabemos que es el Señor, pero yo nunca he tenido una inclinación de recostarme en el pecho de ningún otro hombre. Quiero para que sepan, ¿no? Nunca he tenido el deseo de recostarme en el pecho de ningún otro hombre. Pero claramente la Biblia nos trae estos errores para que nosotros conozcamos y aprendamos, ¿verdad? Siempre decimos que cuando alguien comete error y vemos y vivimos con esa persona, pues esa persona aprende de los errores y nosotros podemos tener un ejemplo para aprender de esas personas. Yo invito a que vayan allí a la Biblia, ¿verdad?, a buscar Proverbios 24:16, a ver qué dice la palabra del Señor. Y de ahí el título, levantémonos de nuevo. Levantémonos de nuevo. Siempre hay una oportunidad para levantarnos de nuevo. Dice Proverbios 26, ¿verdad? 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Oremos. Amante Padre Dios, gracias te damos en este día. Gracias porque tu amor y tu misericordia, tu poder, tu gracia se manifiesta en este lugar. Ahora, Padre Dios, úsame como vasija dispuesta para que tú, oh Señor, testifiques, hables a través de tu Espíritu. No yo, sino tú, Señor, porque toda la gloria, toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dice que porque 7 veces, ¿verdad?, se levanta, se cae el justo y vuelve a levantarse. Vamos a ver vamos a traer 3 puntos en el día de hoy. Y el primer punto es que Pedro trató y falló. Pedro trató y falló. Vamos a ir a buscar en nuestras Biblias para que puedan seguir en lo que estamos. Vamos al libro de Mateo, ¿verdad? Mateos 14, 25. Y vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 14, 25. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Acuérdense que cuando el Señor caminó, hasta ese momento eso no había sucedido. O sea, nosotros lo miramos ahora de la perspectiva que lo leemos y no nos asombramos. Pero le aseguro a ustedes que si hubiéramos estado en la barca, también nos hubiéramos asustado, ¿verdad? También nos hubiéramos asustado viendo al Señor caminar. Pero fíjense lo que dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolos andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No era para menos, ¿verdad? Ver a alguien caminando en el medio de la tormenta, alguien caminando, y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Ellos habían andado todo este tiempo con el Señor. O sea, conocían bien a Jesús. Y le decía, y entonces el Señor le dice, no tengan miedo, soy yo, ¿por qué temen? Pero miren la respuesta de Pedro, miren Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Yo vengo caminando, mi hermano Esteban está allá, nos conocemos de Cuba, y yo le digo, Esteban, no tengas miedo, ven que soy yo, Juan Carlos. Y entonces Esteban me dice, Juan Carlos, si eres tú, dícele Pedro, Señor, si eres tú. El Señor habrá pensado, bueno, yo le estoy diciendo que soy yo, y entonces me está diciendo que si soy yo. Bueno, dice allí, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, que es una buena noticia, ¿verdad? El Señor nos extiende la mano y nos agarra. Es una buena noticia para todos nosotros que hemos fallado, ¿verdad? Nos toma la mano y nos dice,
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Me imagino todo el mundo cuando allí subió el Señor a la barca, que se yo: hey, give me five. Hey, tú eres el Señor, ¿verdad? Tú eres el verdadero, ¿verdad? Todo el mundo saludándose, ¿verdad? Que tú eres el verdadero Señor. Pero el único que estaba mojado era Pedro. Pedro fue el único que se atrevió, aunque falló, se atrevió a bajar, ¿verdad? Y caminar por el Señor. Entonces vamos a seguir ahí, ¿verdad? Quiero que sepan que de ninguna manera yo quiero hacer una burla de Pedro. Le digo esto porque es mi experiencia. Yo también, así como Pedro, en muchas ocasiones he fallado en mi vida. Y cada uno de ustedes. Y eso es lo importante. Vamos ahí a ver y podemos pensar y analizar cómo fue que Pedro se sintió, ¿verdad? En ese momento, cuando allí se hundió, fue rescatado por el Señor y allí, bueno, entonces entró a la barca. Vamos a ver Mateo 15, del 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, esto es en Mateo 15, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, cuando el Señor allí está hablando, todos conocemos, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejándolos son ciegos de ciegos, y el ciego guía del ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, siempre Pedro respondiendo, ¿verdad? Le dijo: explícanos esta parábola. Ustedes se imaginan, todos andando, ¿verdad? Venimos todos los domingos, nuestro pastor nos predica, nos enseña, venimos a todas estas actividades que la iglesia, o sea, la iglesia que somos nosotros, recibimos cada semana aquí, y que alguien nos venga a preguntar y que nosotros vayamos a donde está nuestro pastor o alguna persona: explícanos lo que ya tú nos has explicado o lo que ya tú nos has enseñado. Mire, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿También vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Verdad? A veces nos cuidamos mucho de nuestro aseo, y es importante, pero no nos cuidamos de lo que hablamos, o lo que decimos, o lo que comentamos, o lo declaramos con nuestras bocas. Hay que tener cuidado. ¿Ve? Me imagino que Pedro allí le dijo: no, Señor, yo sí sé la respuesta, yo estoy preguntando por ello. Yo, como Pedro, dice: no, yo sí sé la respuesta, es por ello que yo estoy preguntando. No, yo sí sé lo que está sucediendo. Yo, como ellos, los otros discípulos no entendieron, pues yo soy la voz que estoy preguntando. Vamos a ver Mateo 16, 13, qué es lo que sucedió allí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, claro, tiene que ser Pedro que responda. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más o menos esto fue lo que sucedió. El Señor llega y dice, a ver, de este lado aquí, ¿quién ustedes dicen, o quién dicen la gente que soy yo? Y se levantó allí Francisco y dice, Señor, tú eres Elías. El Señor dice, wow, yo soy Elías. Se viró a este lugar y dice, a ver, ¿quién dicen la gente que soy yo? Uno de los profetas. El Señor se vira y dice, a ver, yo me voy a virar para este lado, porque aquí es donde están los otros gente, ¿verdad? A ver, tú que siempre has contestado bien en la escuela, que tienes un cerebro brillante, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, Juan el Bautista. Y el Señor me imagino que se pone y dice, Juan el Bautista estuvo al lado mío, él me bautizó, como yo voy a ser Juan el Bautista. Y le dice, a ver, Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Dícele Pedro, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que eso Pedro significa una roca pequeña. Una roca pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí creo que Pedro se volvió un poquito orgulloso por lo que vamos a leer después. Pedro ahí se volvió un poquito orgulloso y me imagino que se puso con los discípulos. Yo soy la roca. Me dio las llaves. Yo soy el que tengo las llaves. Yo soy la roca, yo soy el poderoso. Yo tengo las llaves y yo voy a hacer lo que quiera con esas llaves porque el Señor me dio esa potestad. Vamos a ver qué sucedió más adelante, ¿verdad? Y por qué me baso que Pedro tal vez se puso un poquito orgulloso, ¿verdad? Dice el versículo 19. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire, si a mí me dicen que yo soy Satanás, me doy una clase de llanto, una clase de algo por dentro, porque figúrense ustedes ser llamado Satanás y ser llamado Satanás por Jesús. Y ahí es que Pedro tal vez se envaneció su corazón cuando el Señor le dijo estas cosas, de que le daba la llave, de que iba a ser la roca, porque se creyó con el derecho de cuestionar al Señor. Y sin embargo, acuérdense que siempre el Señor iba caminando por lo que ya estaba, o por lo que ya se había profetizado. Vamos a ver Mateo 17:1, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí me imagino cuando el Señor le dijo Satanás a Pedro, el seguro que Pedro le dijo, yo no le voy a hablar más a Jesús. ¿Tú sabes lo que es decirme Satanás? No, yo no quiero más nada con él.
él me abochornó delante de la gente, yo no voy a ser más amigo de Jesús. Y se mantuvo callado. Pero claro, vamos a ver el otro versículo, o sea, el otro capítulo. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Por lo menos estuvo 6 días Pedro callado, que no habló. ¿Verdad? 6 días estuvo callado, que no habló. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Acuérdense que el Señor no se transformó, se transfiguró. Dice, empezó a esplender luz, ¿verdad? Sus ropas se tornaron blancas, su rostro como el sol. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Acuérdense, Moisés y Elías, ¿verdad? Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, o sea que el Antiguo Testamento estaba hablando con el Nuevo Testamento. Eso es lo que sucedió. Y llegó Jesús y le dijo, a ver, Jacobo, tú vas conmigo, ¿verdad? Y le dijo, Juan, tú vas conmigo. Y Pedro, que estaba allá porque todavía estaba molesto con el Señor, le dijo, Pedro, tú también vas conmigo. O sea, no puede ser todo el mundo. Esto es vamos a un lugar, va a ser una cosa bien privada. Ustedes 3 van conmigo, ¿verdad? Y Pedro, me imagino que iba caminando, Juan, Jacobo hablando con el Señor y Pedro hablando con Juan, decía, ya seguro que él se acordó que yo soy la roca, seguro que por eso me llamó. Yo voy a perdonar al Señor por eso de haberme llamado Satanás, ¿verdad? Ya yo lo voy a perdonar, pero porque ya él se acordó de mí, que yo soy la roca. Y vamos a ver qué sucedió. Dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le apareció Moisés y Elías. Y miren lo que pasó. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quién le mandó a Pedro a hablar? Estaba en un lugar allí, en un momento solemne, ¿verdad? En un momento espiritual, en un momento donde solamente ellos fueron llamados para servir de testigos, porque cuando dice la palabra que cuando se quiere dar testimonio de algo con 2 o 3 que estén allí de testigos, que en aquel caso hubiera sido mejor 2. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el próximo versículo, que es el que más me gusta, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Pedro, cállate la boca, no es contigo. Dice, es mi hijo, cuando él fue allí bautizado, ¿verdad? Que allí estaba, se oyó la voz del cielo, este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Ahora va más allá. Dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oír, a él oír. ¿Verdad? Vamos a ver más adelante. Juan 13, 1. Esto allí cuando el Señor, ¿verdad?, va allí a la ceremonia a lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un momento solemne. Miren, el Creador se disponía a lavarle los pies a la creación. ¿Ok? El Creador de todo se disponía a lavar los pies a la creación. Y miren lo que sucedió. Entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y esto no está en la Biblia, pero es más o menos lo que sucedió. Me imagino que el Señor se paró donde estaba Pedro y le hizo. Pedro. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo con un tono, respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, cállate la boca y acepta lo que te voy a hacer. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Pedro, ¿verdad? En este primer aspecto vemos como que Pedro trató y falló. ¿Qué sucede? A veces en nuestras vidas tratamos por nuestra cuenta y fallamos. Eso tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. El Señor a veces está tratando con nuestra vida de muchas maneras. El Señor quiere que nuestras vidas se engrandezcan, pero quiere que nosotros nos pongamos a su servicio. Porque el Señor cuando vino, no vino para ser servido, sino para servir. Y es lo más importante. A veces olvidamos todas esas cosas. Y estamos hablando, y estas cosas las asimilé yo en mi vida, porque muchas veces en mi vida yo traté y fallé. Y cada uno de nosotros en un aspecto de nuestras vidas, en un momento determinado, hemos fallado, hemos tratado y hemos fallado. Pero el Señor dice que si el justo se cae 7 veces, nos levantaremos de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, el segundo aspecto es Pedro falló grandemente. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Cuando Pedro falló grandemente. Mateos 26, 31. Vamos a ver qué pasa. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, dice el Señor. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, los discípulos y todo aquel que le sigue. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ¿quién le dijo a Pedro que hablara? Todo el mundo estaba calladito oyendo lo que el Señor estaba diciendo y Pedro fue y respondió. Cuando uno dice respondió es porque supuestamente que alguien le ha hecho una pregunta. Pregunta, respuesta, ¿verdad? No se puede dar una respuesta si no hay una pregunta. Ahora, ¿quién le preguntó nada a Pedro? ¿Verdad? Pero después que haya resucitado, ir delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Cuando he tratado y he querido, yo he fallado. Y cada uno de nosotros
en un momento determinado. Entonces, ¿quién le dijo a Pedro que respondiera, verdad? Vamos a ver Mateo 26, 69. Más adelante ahí, ¿verdad? Dice, ya cuando el Señor fue allí, ya lo habían presentado, estaba siendo llevado por los soldados allí, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó. Delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. Dice, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, pero aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó al gallo. Pero, vamos a Lucas, allí, vamos a Lucas 22, 60. Y vamos a ver lo más explícito. Bueno, acuérdense que el Señor le había dicho a Pedro, ¿me vas a traicionar? Y él decía, no. Porque abrió su boca, que nadie le había preguntado. Y entonces, muchos piensan todos sabemos que Pedro, su estado es colérico sanguíneo, ¿verdad? Inclusive allí le cortó la oreja a aquel soldado, tuvo que venir Jesús, poner la oreja para atrás, porque su estado. Pero dice, miren, cuando Pedro estaba negando a Jesús, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, Pedro estaba negando al Señor, y en el momento que estaba negando al Señor, él le miró la cara al Señor, y Pedro vio que estaban golpeando al Señor, que le estaban dando al Señor. Pedro vio que a Dios, al Hijo de Dios, lo estaban dando y él lo estaba negando. Pedro estaba negando al Señor. Mi pregunta, ¿cómo se sienten ustedes en el caso de Pedro? Yo conozco el sentimiento porque a mí me ha pasado. Pedro mirando a su Señor siendo maltratado, y Dios miró el rostro de Pedro cuando él estaba siendo maltratado. Pero, ¿verdad? Dice que en este momento, cuando el gallo cantó, Pedro miró el rostro del Señor, y el mismo momento que lo negó, lo miró, y el Señor estaba siendo golpeado y Pedro lo estaba negando. Punto 3. Pedro se levantó de nuevo. Pedro se levantó de nuevo. Y así nosotros también tenemos esa oportunidad. En Hechos 2, Pedro predicó en el Pentecostés y 3,000 fueron salvos. En Hechos 3 le dijo al cojo, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate y anda. En Hechos 4 fue Pedro fue quien dijo, no otro nombre bajo el cielo ni en la tierra en quien podamos ser salvos, sino a través del nombre de Jesús.
En Hechos 5, en Hechos 5, aquellos hombres enfermos esperaban a que Pedro pasara para que su sombra los sanaran y fueran sanos. En Hechos 9, Pedro levantó a esta mujer de la muerte. Fue la primera resurrección después que el Señor resucitó. En Hechos 10, él predicó el evangelio a los gentiles, lo cual la mayoría de nosotros somos gentiles. ¿Verdad? El evangelio había sido solo predicado a los judíos y Pedro valientemente empezó a predicar a los gentiles. Pero lo que más me llama la atención allí en Hechos en Hechos 10, ¿verdad? 44. Dice que Pedro estaba predicando porque se había levantado y todas estas cosas que estaban sucediendo. Pero en hecho dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Me imagino que Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo, dale la invitación, invítalo. Y Pedro seguía hablando y el Espíritu Santo, voy, y cayó ahí sobre aquella persona. Dice que aún Pedro, sirviendo al Señor, todavía hablaba demasiado, ¿verdad? Pero Pedro se levantó de nuevo. Y como conclusión, vamos a Marcos 16. Versículo 6. Yes. Dice, cuando pasó el día del reposo, ya sabemos todo lo que sucedió, el Señor fue allí, ya murió. Dice, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veráis como es. Y esto es más o menos lo que sucedió. El Señor se levanta y todos sabemos que el Señor fue quien dejó los ángeles allí, ¿verdad? Y le dice a los ángeles, ok, escúchenme muchachos, miren, van a venir unas mujeres aquí, porque yo le dije a los hombres, pero los hombres, como se les olvidan las cosas, las mujeres son mejores para recordarse. Esas mujeres van a venir aquí, ustedes le van a decir que vayan a Galilea, donde nosotros nos reunimos, donde yo le dije que nos íbamos a ver, que ahí lo voy a estar esperando. Y ya el Señor se iba a ir y dice, pero sobre todas las cosas, dile que avisen a Pedro. Miren, dile que avisen a Pedro, porque la última vez que yo le vi el rostro a Pedro, lo vi muy mal. Lo vi muy mal. Pero díganle a Pedro, porque yo me levanté, él se puede levantar. Díganle a Pedro, porque yo vencí la muerte, yo vencí por él. El Señor venció por cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos levantar, porque ese fue lo que sucedió en la cruz. Dice que estaba este hombre tratando de cruzar el Gran Cañón
a través de una cuerda floja. Y el hombre pasó y toda la multitud que estaba alrededor lo aplaudía. Cuando decidió cruzar del lado acá, cogió un vagón y le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que puedo pasar al otro lado con este vagón? Sí, sí. Yo, ¿quién es el primero que se monta en el vagón? El Señor venció. Y muchos hemos tratado, hemos fallado. Muchos, como Pedro, hemos tratado y hemos fallado en gran manera. Pero como Pedro, también nos levantamos. Este es el mensaje de esta mañana, de esta tarde para ustedes. Yo espero que cada uno haya reflexionado en sus vidas. No por ser cristiano, no por llevar mucho tiempo en el Evangelio, dejamos de fallar. Pero tenemos un Dios grande, maravilloso, que murió allí en la cruz del Calvario una sola vez. Y su sangre nos limpió de todo pecado. Su sangre nos cubrió. Y es Dios nos mira a través de su sangre. Porque por sus heridas hemos sido sanos. Yo le pido, hermano, Pastor Alfredo, que pase al frente, por favor.